de lo que es nuestra Sagrada Escritura. Allí en la Sagrada Escritura estamos nosotros en primer lugar hacer un repaso de lo que quizás ya hemos visto y habrá que estar como recordando para poder ver precisamente de qué manera la Santísima Virgen va a merecer este título, esta forma de referirnos a ella. Vamos a empezar con ese pasaje de la Anunciación, en el cual nosotros vemos a la Santísima Virgen precisamente en esta relación con el Señor. Lo primero que tenemos es cómo Dios se revela a la Santísima Virgen y la Santísima Virgen está en esta realidad de manifestar disposición a la escucha y es lo que llamamos desde Cristo el misterio de la encarnación. La Virgen está escuchando lo que el Padre le está revelando y aquí detrás de ello hay un detalle siempre muy hermoso. El ángel está enseñando a la Virgen un deseo de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios en la presencia de la Santísima Virgen María? Nosotros hoy ubicamos a la Virgen desde una perspectiva, pero ¿cuál es la situación que Dios está anhelando, está deseando de la Santísima Virgen? Podemos ver ahí este momento siempre tan hermoso. El ángel le habla a María, le dice, alégrate, llena de gracia, llena eres de gracia. Y entonces María empieza a hacer un momento de deliberación. La Santísima Virgen María, a la hora de deliberar, a la hora de pensar, entonces no está haciendo una negativa. A veces hay un error ahí a la hora de hablar de María. Se piensa que porque María le pregunta al ángel cómo va a ser esto, como que suena como a rechazo, pero no es así. Lo que nosotros podemos afirmar y decir es cómo la Santísima Virgen María está más bien deliberando en la forma, en el modo. Y viene aquí un detalle que subrayamos. Esta gracia, esta gracia. Por segunda vez, el ángel le dice a María que es la llena de la gracia. Le dice al saludo, alégrate, llena eres de gracia, y se lo vuelve a reafirmar. Has hallado gracia ante Dios. Y este elemento de la gracia en María va a ser fundamental, como el mismo Espíritu se lo está reafirmando en doble sentido. La respuesta del ángel entonces es que esta situación se va a llevar a cabo por el Espíritu Santo. Entonces vamos a llevarnos estos detallitos. De este episodio de la Anunciación vamos a llevarnos esos detallitos que nosotros vamos comprendiendo acá. Pasamos a este otro elemento ahora. Esta redención de la cual nosotros tenemos, pues precisamente nuestra salvación, está comenzando en ese momento. La redención comienza ahí. Y esto hay que subrayarlo. Al inicio de la salvación del género humano, entonces está presente la Santísima Virgen. Es María la que ahí con el sí que está dando, entonces está influyendo en la realización de la encarnación y la encarnación es para nuestra redención. Esto nos va a poner delante de un tema que va a ser un poco escabroso a la hora de hablar de la Santísima Virgen, esta dimensión redentora de María. María es entonces redentora y si lo es a partir de la encarnación. Y aquí es donde nosotros vamos a comprender, vamos a ubicar esta realidad de la maternidad espiritual de María. Hablar de la maternidad espiritual de María es entonces a partir de este momento, cuando María le da el sí al Hijo, al Espíritu Santo, perdón, para que el Hijo se encarne, ahí empieza la salvación del hombre. Y entonces, como empieza la salvación del hombre, María está participando ya de una manera en este misterio. Vamos a leer un pedacito de este elemento que nos dice el Concilio Vaticano II. Dice lo siguiente acá el concilio. María, al aceptar el mensaje divino, se convierte en la madre de Jesús. Se consagra totalmente como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia el misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios. María no fue un instrumento puramente pasivo, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Vamos a ver aquí unos detallitos de lo que nos está marcando precisamente el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 56. Vemos primero que María está aceptando el mensaje que Dios le está dando. Este mensaje
que se da en la revelación, como lo vimos antes. Y en ese instante, cuando María precisamente da el sí, María se está convirtiendo en la madre de Jesús. Está ahí teniendo ya esa gracia de ser la madre del Hijo de Dios. Y esa maternidad, como hemos visto, entonces se traduce en una consagración. Decíamos cómo la Virgen se consagra precisamente al servicio del Señor para el bien de su Hijo. Eso es lo que llamamos en María su esclavitud. María es la esclava del Señor. Lo canta la Santísima Virgen María en el Magnificat. Y entonces, esta esclavitud de María, entendida como ese servicio que nace de su maternidad, se va a enfocar como una especie de servicio al misterio de la redención. María está dando un servicio. Y aquí es importante que no perdamos de vista esta palabra del servicio. Es clave, porque nos va a ayudar a comprender el papel de María como madre nuestra, como madre espiritual. María no es la que nos salva. Eso lo debemos de subrayar. María no es la causa de nuestra salvación. El que nos salva es Dios, el que nos salva es Cristo. Pero María está haciendo su colaboración. Y en esa colaboración que hace la Santísima Virgen María, es cuando entonces nosotros empezamos precisamente a verla a ella como parte fundamental en esta salvación, pero siempre en un segundo nivel. Al principio Cristo y desde Cristo, decimos acá, con Él y con Él, bajo la gracia de Dios, bajo la gracia que María había recibido a través del ángel cuando se le comunica, bajo esa gracia de Dios es como María es instrumento, no un instrumento cualquiera, ciertamente, pero al final es instrumento. María colabora, María ayuda, coopera, pero no es la causa de la salvación. La salvación es causada por Cristo. Y esto hay entonces que subrayarlo. Ahora, fíjense cuáles son los elementos que le permiten a María cooperar a la salvación. Su fe y su obediencia. Una fe y una obediencia que parten de la libertad. Cuando María cree en Dios y cuando María le obedece a Dios, entonces a partir de esta obediencia, lo que nosotros somos testigos, lo que vemos, es que empieza a operar la gracia de Dios. Lo que Dios espera de nosotros y nos pide a nosotros es precisamente esto. Hablar de esa misma fe, hablar de esa misma obediencia en nosotros, para que la gracia que hemos recibido de Dios entonces sea operativa. El día de nuestro bautismo Dios nos dio a todos la gracia, todos lo podemos hacer. Digámoslo de esta manera, Dios nos ha dado a todos la posibilidad de amar. Esa es su gracia, el amor. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué a veces mi vida no la vivo con amor? Y ahí lo podemos traducir. Porque nos está faltando fe y porque nos está faltando esa obediencia. Nos está faltando fe en el momento y en la circunstancia cuando yo primero a veces no soy capaz ni siquiera de creer que puedo amar. Cuando muestro esa actitud de falta de amor, por ejemplo, cuando no perdono, cuando alguien me ha hecho daño, cuando alguien me ha ofendido, yo digo es que no lo puedo perdonar, ahí hay una falta de fe contra Dios y contra ti, porque tú mismo estás negando aquello que Dios te ha permitido. Y esa realidad nosotros la debemos de asumir. Yo tengo que ser el primero en creer que puedo porque Dios así lo ha querido y entonces voy a colaborar en la salvación. Si yo obedezco a Dios, recordemos el significado de esa palabra, de la obediencia. Esa palabra pues siempre será fundamental que la ubiquemos. Es el lob audire. Hablar del lob audire es hablar entonces, decimos nosotros, de esa audición. De tal manera que la audición, el escuchar, es lo que significa ser obediente. Una escucha particular, una escucha especial. Podemos decir que entonces el que obedece es aquel que escucha. La persona que es obediente es la persona que sabe escuchar. Y ahí nosotros debemos de comprender cuál es nuestra tarea. Tengo que saber escuchar a Dios para hacer lo que Él me pide a través de ese amor que yo he creído. Y entonces yo también puedo decir voy a ser colaborador en la salvación de Dios. Tú puedes colaborar en la salvación de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de quien tengas a un lado. Pero necesitas tener fe y necesitas escuchar, necesitas ese audire para estar ahí con el Señor. De tal manera que la gracia que recibimos entonces se encuentre en nuestra naturaleza como el terreno dispuesto para que podamos verdaderamente ayudar.
Aquí recordemos esta partecita que Santo Tomás nos pone de manifiesto, ¿no? Santo Tomás nos dice precisamente que a la hora entonces de la gracia de Dios supone la naturaleza humana. Y subrayo ese supone. La gracia de Dios no va a venir a hacer las cosas solitas. Dios no va a actuar por encima de mí. Dios va a actuar a partir de mi colaboración. Yo soy causa segunda que Dios ha querido. Y entonces, en este sentido, nosotros mismos podemos comprender cómo Dios nos asocia, incluso también a su propia salvación. Nosotros somos causa de salvación, pero no causa primera, una causa segunda. Pensar un poco estas cosas nos ayuda, pues por supuesto, pensar en María. María es asociada por Cristo desde que es su madre y en esa fe y en esa obediencia, como un servicio, María colabora en la salvación de los hombres, coopera en esa salvación. Pero reitero y subrayo porque esta es la clave, no es causa de salvación. Esto lo debemos pues ahí de ir comprendiendo. Pasamos a otro episodio de la Sagrada Escritura donde vemos cómo esto se va tal cual así como desdoblando. Y es cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Entonces está ese momento de la encarnación, María lleva en su seno al Hijo de Dios mismo, y ahí entonces ese hijo que lleva la impulsa a salir de sí misma. María se convierte en una peregrina. Esa es como la primera nota. Cuando alguien recibe a Dios, cuando alguien se va llenando de la gracia, somos impulsados a salir de nosotros mismos para buscar precisamente compartir esa realidad. María va hacia la casa de Isabel para llevar en el seno a Jesús. Este detalle es muy hermoso si nosotros lo vamos a comprender en esta realidad. Es un Pentecostés. El primer Pentecostés, podemos decir nosotros, acá en este sentido es ese. Cuando la Virgen María, llena del Espíritu Santo, va con Isabel y comunica el don de su Hijo. El Espíritu Santo, sabemos nosotros, lo tenemos encima para esta fiesta, ¿no? El Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros conozcamos lo que Jesús ha revelado. Así nos lo prometió Jesús. Les voy a enviar otro paráclito, otro consolador, para que les ayude a comprender todas las cosas que hemos ido viviendo. Y entonces cuando Jesús se va, viene el Espíritu Santo, esa es su función. Va ayudando precisamente a que lo que Cristo, el Hijo de Dios, ha dicho, la revelación, se asuma, se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. El primer momento de Pentecostés en este sentido en la Sagrada Escritura es este, cuando María, llena del Espíritu Santo, llena de esa gracia, visita a Isabel. Se está llevando a Jesús en su seno y se lo presenta a Isabel. Esto entonces se muestra en el mismo texto de la Biblia, así se nos dice. Cuando María se encuentra con Isabel, ella queda llena del Espíritu Santo. Isabel queda llena del Espíritu Santo. Isabel se encuentra con María. Isabel le dice a María, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Se llena del Espíritu Santo y no solo eso, tiene su don. Se hace una profetisa. Isabel empieza a profetizar acerca de María. Y entonces es cuando les empieza a compartir ahí a la Santísima Virgen María esas palabras que están siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Dichosa eres tú y te alabarán todas las generaciones porque has creído lo que se te dijo. Y el segundo detalle es cómo viene esta santificación. Juan el Bautista queda santificado en el vientre de su mamá. Nosotros al Espíritu Santo le llamamos Espíritu y le adjetivamos el Santo, porque esa es su tarea. Cuando hablo del Espíritu de Dios, la palabra santo es un adjetivo, es un calificativo, porque su chamba, digamos así, es santificar. Decimos nosotros de manera un poco propia para las personas de la Trinidad, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica, es el santificador. Cuando Juan el Bautista entonces tiene ese contacto en el vientre de su madre con Jesús, por el vientre de María, entonces nos damos cuenta cómo el Bautista queda santificado. Dice el texto de la Biblia que Juan el Bautista brinca como de gozo, ¿no? Entonces, la presencia de Cristo va en esa línea. Cuando Cristo llega a los hombres,
es para santificarlos, y esa santificación se opera en el Espíritu Santo. Y esto es lo que hace María. Podemos verlo entonces ya desde esta perspectiva. María es la portadora de Cristo. María, lo hemos dicho en otros momentos, es el sagrario donde Cristo lleva. María es el primer sagrario donde está depositado Jesús. Y entonces la Virgen María que está llevando a Cristo lo hace porque está llena del Espíritu Santo. Quedó colmada del Espíritu Santo. Y lo que sucede entonces es que hay una unión profundísima, profundísima entre la Santísima Virgen María y Jesucristo. Hay una unión íntima, muy profunda entre ellos. Y esa unión entre el Hijo y la Madre hace que entonces María empiece a comunicar a su Hijo, por la acción del Espíritu Santo, a los demás. Los primeros beneficiados de esta realidad pues son Juan el Bautista y su madre Isabel. Son los primeros efectos, son comunicados a través de María. Y fíjense este detalle, pues que es bien hermoso. Los primeros efectos, lo primero que Cristo hace, los primeros podemos decir que empiezan a participar de esa salvación, Juan el Bautista y Isabel, es a través de María. Entonces la Santísima Virgen María tiene esa gran dignidad. Es ese instrumento activo a través del cual Dios nos empieza a salvar, nos empieza a comunicar. Así es como María colabora con su Hijo. En la vida nuestra, una sana piedad, una sana relación con la Virgen María, pues es como darle chance, ¿no? Que la Virgen María nos vaya precisamente como visitando, para que entonces, en ese sentido, al igual que Isabel, quedemos ahí nosotros santificados. Doy un pasito más, seguimos hablando de este texto de la visitación. Entonces, si nos damos cuenta de esto que estamos viendo, María no solamente es el espacio, no solo fue el espacio en el que Dios realiza el misterio de la encarnación. Después de la deliberación que tuvo, María obedece, asiente la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, y empieza esa tarea de colaboración. María colabora en ese proyecto. Y así, la voluntad de Dios Padre es entonces que esa encarnación fuera preparada por esa aceptación de la Madre de Dios. María está predestinada a ser la Madre de Dios, ella lo acepta. Y entonces viene esta comparación que nos recuerda la Lumen Gentium. Así como la mujer Eva contribuye a la muerte, también la mujer María contribuye a la vida. Vemos eso que comentábamos la clase anterior, la teología de la doble Eva, Eva y la nueva Eva. Eva, la muerte, el pecado; María, la vida, la salvación. Eva no fue la causa del pecado, la causa del pecado es Satanás, pero Eva fue el instrumento a través del cual el espíritu maligno entonces hizo que se introdujera en el mundo este pecado. En el caso de María, María no es la causa de la salvación, pero es el instrumento a través del cual el Señor Jesús precisamente permite que esta realidad entonces se introduzca en la vida. Eso es entonces un poquito lo que nos va a ir aterrizando este pasaje. Vamos a dar un salto más a otro episodio de la Sagrada Escritura, cuando se presenta Jesús en el templo. Aquí, en este episodio, cuando Jesús se presenta en el templo, entonces nosotros vamos a encontrarnos con la profecía de Simeón. Simeón, recordemos, aquel anciano que estaba esperando precisamente la presentación del Hijo de Dios. Y lo que nos interesa aquí de ese momento es cuando Simeón toma en los brazos a Cristo, lo eleva, hace su acción de gracias, cuando le dice al Padre Dios: ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz, mis ojos han visto a tu Salvador, y hace su profecía. Pero la profecía continúa y le dice a María: este hijo tuyo va a ser signo de contradicción. O sea, este hijo tuyo va a ser un dolor de cabeza, te va a traer muchos problemas, por donde quiera que le veas y como le veas, este hijo tuyo va a ser causa de sufrimiento y de pena para ti. Recordemos el episodio cuando le dice Simeón a María: a ti una espada te va a atravesar tu corazón. Este Cristo es signo de contradicción
porque va a ser aceptado por algunos y va a ser rechazado por otros. Cristo no fue, digamos así, como que gozara de la superpopularidad, que tuviera el 100%, que toda la gente lo aceptara, lo quisiera. Claro que no. Lo sabemos y lo hemos leído en la Escritura en muchas ocasiones. Cuántas veces el Señor entonces, pues tiene ese momento de contradicción y María está a su lado. Ese es el detalle que nos interesa. Cómo la Virgen María permanece junto a Cristo incluso en los momentos difíciles. ¿Cómo vive la Virgen esa experiencia de contradicción? Hay dos detalles aquí también que son interesantes. Primero, la pasión y la muerte de Cristo, la Virgen la siente como propia. No sé, pienso en esta partecita, cuando cuando una mamá pierde un hijo, pues el hijo ya murió. El dolor por esa pérdida es del papá, es de la mamá. La muerte era la del hijo, pero el papá y la mamá al mismo tiempo están viviendo esa muerte. Algo se les está yendo junto a ellos. Se está perdiendo esa parte de su vida, ya no va a ser nunca igual. Y entonces María, al estar presente en el momento de la pasión y la muerte de Cristo, podemos hablar también de la pasión y de la muerte de María. Y no porque María haya muerto físicamente en ese momento, pero una parte de ella estaba padeciendo, estaba sufriendo. Una parte del papá de la mamá, cuando el hijo muere, pues también esa parte del papá y de la mamá ahí se pierde. Ahí se termina, ahí se queda. Y en ese sentido es donde viene la pena, viene el dolor. María está presente y se hace solidaria en ese sentido. Y viene este otro detalle. Para María, su hijo es signo de dolor. Aceptar la idea de que Cristo fuera el Mesías fue un sufrimiento para ella. Fue un sufrimiento para ella. Voy a hacer una comparación que a lo mejor está fuera de lugar, pero a lo mejor sirve un poquito para comprender. ¿Qué pasa cuando alguno de sus hijos, pues resulta que se va a casar y se va a casar con una fulana y ustedes saben que no es buena? No es buena, no es buena nuera, no es un buen yerno. Y entonces en el momento en que el hijo decide irse con esa persona, tú ya sabes lo que va a pasar. Y el hijo va a empezar un camino de pena, de sufrimiento, y tú estás doliéndote, sufriendo porque esto ha sucedido. Es un ejemplo, una analogía que no es tan justa. Si alguno de ustedes tiene o ha tenido un hijo en el seminario sacerdote, esto sucede todavía mucho más, con más claridad. ¿Cuántas veces el papá, la mamá de un sacerdote, de un joven que dice me voy a ir al seminario, entonces empieza a percatarse de eso y el papá, la mamá así como que no, espérate, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque hay una pena, porque hay un dolor, porque estoy aceptando que mi hijo está entregando su vida, le está renunciando a ella y lo que en adelante vaya a sufrir es parte también de lo que yo sufriré. ¿Por qué? Porque no voy a estar a lo mejor cercano a mi hijo, porque no lo voy a ver o porque voy a ver tal pena, tal sufrimiento, tal dolor. Esto como analogías, pensémoslo ahora en María. La Virgen María, entonces cuando su hijo acepta ser el Mesías, quizás humanamente la Virgen le pudo haber dicho a Jesús, oye, no, mejor no, mijo, espérate que venga otro, no te eches la soga al cuello, porque tú, que vaya otro. Quizás María humanamente, a lo mejor, si fuera cualquier mamá, le hubiera dicho eso a Jesús. Pero María acepta, asume esa idea. Sabía a qué venía su hijo y le dolía, sufría con ello, pero lo asume, lo acepta. Podemos ver entonces desde esa realidad cómo se da esa colaboración. La Virgen está colaborando con la persona y con la obra de su Hijo, de Cristo. Y esto lo vemos ahí desde ese momento de la presentación en el templo. Esto es un poquito lo que nos aporta el dato de la Sagrada Escritura. Doy un paso más. Vamos ahora con los Santos Padres. En los Santos Padres ya se está elaborando toda una teología acerca de la nueva Eva. Está este santo padre que se llama San Justino. San Justino tiene esa obra, Diálogo con Trifón. Y ahí lo interesante de esta obra, en el año 100, démonos cuenta cómo ya en el primer siglo de vida de la iglesia ya se habla de esto. San Justino establece un paralelismo. Fíjense la manera como va tejiendo San Justino. Dice, la serpiente es la causa
de esa desobediencia inicial. Y esto fue por medio de Eva. Eva, la virgen, Eva era virgen, no tenía hijos, incorrupta, no había tenido relaciones, concibe de la palabra de la serpiente y da origen a la desobediencia y a la muerte. Si nosotros hacemos el paralelismo con San Justino hablando de María, entonces María la Virgen, esa es la mujer obediente. María, virgen, incorrupta, también concibe de una palabra a la palabra misma, ¿no? Y así como Eva dio origen a desobediencia y muerte, María da origen a la fe y al gozo. De ella nace Cristo. Entonces San Justino nos muestra desde el siglo I cómo hay esa comparación, ese paralelismo entre Eva y María. Fue la mujer, la primera mujer, bíblicamente hablando, a través de Satanás, esa serpiente que está cayendo en el pecado y está dando origen a esta muerte, y fue por el otro lado María la Virgen, que entonces empieza precisamente con su obediencia desde su virginidad a asumir la palabra. Hay dos palabras, la palabra del espíritu del mal y la palabra del espíritu del bien, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces, a través de la acción de María, cuando María concibe a Cristo, entonces se vence al demonio, se vence a la serpiente, se vence esa palabra. Se establece este doble principio. El primero, el principio de la causalidad principal. ¿Quién estamos hablando aquí? Estamos hablando como causa principal del pecado, la serpiente, sabemos, el demonio. Y de la salvación, la causa principal es Dios. Si hablamos ahora de la causa instrumental del pecado, Adán y Eva. La causa instrumental de la redención, el medio a través del cual nos redime, Cristo que nace de María. Y entonces vamos viendo cómo se establece con San Justino este paralelismo que nos permite ubicar desde este sentido a la Santísima Virgen María. Seguimos con San Justino. Dice entonces, de esta forma, María está ejerciendo ese influjo, esa influencia en la obra de la redención. Si Eva, dice San Justino, si Eva influyó en esa caída, pues también María va a influir en esta redención. ¿Cuándo es el momento para San Justino? ¿Cuándo es el momento en el cual María participa de esta salvación? ¿Cuándo influye? Cuando le dice sí al ángel. En el momento en el cual María le dice sí al ángel, cuando presta su consentimiento, entonces acepta la maternidad y como en ese momento empieza ya la redención, porque es cuando Cristo se encarna, es ahí cuando María se inserta en esta salvación. Esta partecita nosotros la debemos pues ahí de asumir en este sentido, que no debemos pasar por alto. María, subrayamos otra vez, no está fuera de Cristo, María está subordinada a Cristo. María no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es Cristo el Señor. Eso es lo que nos enseña un poquito ahí, un poquito San Justino. Vamos con otro santo padre, San Ireneo. San Ireneo se destaca precisamente en la defensa de la fe. Tiene esta obra que se llama Contra las herejías, Adversus Hereses, se llama la obra, y dice esta parte del texto. Voy a leerla de manera literal lo que dice ahí San Justino. Así como Eva, teniendo esposo, Adán, pero permaneciendo virgen, por su desobediencia fue causa de muerte para sí misma y para toda la raza humana, así también María, desposada, Ya estoy sin adentro. embargo, Ajá. virgen por su Sí, obediencia, se convirtió, sí, hijo. se convirtió, Te hablo al ratito. se convirtió, No oigo al profe. permítame tantito, ya estamos, se convirtió en causa de salvación, tanto para sí misma como para el linaje humano. Y entonces, el nudo de la desobediencia, dice San Ireneo, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Porque lo que la Virgen Eva había fuertemente ligado con su incredulidad, la Virgen María lo desligó con su fe. Eva no le creyó a Dios, María le cree a Dios. Y entonces es ahí como va tejiendo San Ireneo esta realidad.
Ese paralelismo, dice San Ireneo, que se establece entre Eva y María, tiene que ubicarse en el paralelismo Adán-Cristo. Y la redención es entonces una vuelta a la primera creación, pero una versión mejorada, dice acá San Ireneo. Una nueva creación, decimos ya nosotros ahora, hecha por Cristo, que como segundo Adán recupera lo que se perdió en el primer Adán. Vamos a checar esto del paralelismo de acuerdo acá a lo que nos presenta San Ireneo. Dice entonces, Adán y Eva, con su pecado, lo que están trayendo como causa al género humano es la muerte. Es la muerte lo que han traído, la muerte de la humanidad, pero son responsabilidades diferentes. Me voy ahorita a esa parte, Cristo y María. Cristo y María, Cristo frente a Adán, es el comienzo de los vivos. Cristo es el que trae la vida. Y entonces la Santísima Virgen María, sí, va a ser la que juega para entrar en esa dinámica. Fíjense, la desobediencia junto al árbol del paraíso queda purificada ahora en la obediencia que se da en el árbol de la cruz. Ese es el nuevo árbol, el árbol que da la vida, la cruz que ha sido levantada. Ahora, aquí San Ireneo nos regala, nos aporta lo que se llama en sus textos el principio de la recirculación. Este principio de la recirculación es entonces como que Cristo desanda, viene a echar atrás el camino que habían hecho los primeros padres y a través de los cuales se había llegado al pecado. Entonces Cristo viene hacia atrás. Esto es lo que significa el principio de la recirculación acá en San Ireneo. Entonces hay una redención que hace Cristo y esa redención significa echar atrás los pasos que había caminado Adán con Eva. Y entonces la aportación que destacamos de San Ireneo es esto. Junto a Cristo, así como Eva está junto a Adán, junto a Cristo está María. Y esa presencia de la Santísima Virgen María, entonces la ubicamos como una eficacia maternal. Esta es la parte que ya podemos ir viendo en el sentido de lo que estamos hablando. ¿Por qué María es madre? ¿Por qué María es nuestra madre? No solamente es madre de Cristo. Está esa aportación ahí en San Juan, cuando el Evangelio de Juan nos lo dice, pero aquí en ese sentido, ¿por qué María es madre? Es esto, porque María está colaborando y por todo esto en la obra de salvación. Se habla de esa contraposición Eva-María, hay dos vírgenes, las dos son esposadas, y en ese momento, en una desobediencia, en otra obediencia, y tanto a Eva como a María, eso les pega, eso les afecta fuertemente. Eso es entonces un poquito lo que vemos en San Ireneo. Seguimos con este santo. Dice más adelante San Ireneo, Eva entonces concibe del espíritu del mal, así como María concibió por el espíritu del bien, el Espíritu Santo, Eva concibe por el espíritu del mal y pierde su virginidad. Después, entonces, de Adán concibe hijos de muerte. Y esta concepción es antes del tiempo señalado por Dios. Dios en algún momento, en el plan que tenía, se está viendo trastocado por culpa de Satanás. Eva y Adán no están respetando los tiempos de Dios. Están cayendo en una desobediencia y en esa desobediencia se está perdiendo la inocencia, la integridad corporal, pero eso subrayamos de una manera anticipada. ¿Por qué? Porque no tenía que ser así la historia. Si pensamos en María, entonces también María concibe por un espíritu, pero ella concibe por el Espíritu Santo, pero María permanece virgen, a distinción de Eva. Cuando en Eva se pierde esto, en María se conserva. Y ahora entonces María concibe de una forma virginal del Espíritu Santo, no a los hijos de la muerte. María concibe al Hijo de la vida, el Hijo de Dios, concibe a Cristo. Y esto es en el momento, en el tiempo señalado. Es cuando Dios se lo pide y María lo asume, ni antes ni después.
Y subrayamos entonces ahí la obediencia de María. Mientras en Eva está la desobediencia, dice San Ireneo, en María encontramos esa obediencia y ahí viene ya la recapitulación. Cómo la Virgen es causa de salvación, para todos los hombres. Y así entonces vamos viendo esta partecita. La encarnación, entonces, desde el primer momento, es redentora. Y ahí está presente la Santísima Virgen María. Eso es un poquito lo que nos dice San Ireneo, y son de los testimonios que yo quise tomar de Santos Padres para hablar precisamente de esta realidad, Vamos a dar un paso más. Vamos a ver ahora la colaboración de María, cómo se leyó por parte de el magisterio, de lo que dicen los papas. Tenemos en primer lugar al Papa Pablo VI, tiene ese documento que se llama Marialis Cultus. Ahí el Papa Pablo VI nos dice María coopera. Esa palabra siempre será clave, no hay que soltarla. María coopera con Cristo, con el Redentor. ¿Y de dónde nace esa posibilidad? De la unión íntima, dice el Papa Pablo VI. La unión íntima que hay entre Cristo y María. Y eso lo vimos, como decíamos ya, en el momento de la encarnación. Y es ahí entonces cuando María se involucra en los misterios de Cristo, y así toda la vida de María es un amoroso servicio. Un servicio lleno de amor para ayudar a su Hijo. Esta unión de la madre con el Hijo alcanza su culminación, dice el Papa, en el Calvario. Ya lo decíamos. Cristo, entonces, aquí viene algo interesante que nos aporta el Santo Padre, se ofrece inmaculado, es decir, se ofrece sin mancha. Recordemos, Cristo es el Cordero sin pecado, es el Cordero limpio, es el Cordero inmaculado. Y así se ofrece al Padre. Y así se ofrece María también al Padre Dios junto con su Hijo. Cuando María está ahí en la cruz, se está asociando como lo que es como madre a ese sacrificio. Y si en la cruz nosotros vemos el altar, la víctima y el sacerdocio de Cristo, eso lo tenemos que ver en María. La cruz es el altar donde Cristo entrega su vida. Y también es el altar donde María está entregando su vida. La cruz no solamente es de Cristo, la cruz es de María, por lo que ya decíamos, ella está participando de esto. Enseguida, Cristo es la víctima que se ofrece. Él entrega su vida por nuestra salvación. Y María, como ya decíamos antes, asume también, como decíamos ahí con Simeón, asume esta realidad. La Santísima Virgen María se hace también ahí víctima porque está sufriendo, ella misma está muriendo con su Hijo. Y en ese sentido, si hablamos de Cristo, que es el sacerdote que se ofrece a sí mismo al entregarse al Padre, podemos hablar, me atrevo a decir, del sacerdocio de María. María tiene un sacerdocio, María es sacerdote en ese sentido, es una sacerdotisa, porque se ofrece y ofrece a su Hijo. Entrega a su Hijo como uno lo hace en misa. Uno como sacerdote en misa ofrece a Cristo al Padre, repitiendo ese gesto que se nos pidió. La Virgen María es lo que está haciendo. Cuando a veces se alega es que el sacerdocio no se permite a las mujeres, que no sé qué, es que no se está alcanzando a comprender la esencia del sacerdocio. La esencia del sacerdocio es mucho más profunda, es la entrega de la vida. Es la entrega que hace, por ejemplo, en este caso, María de su Hijo al Padre. Y cada uno de nosotros, para vivir sacerdotalmente, ¿qué le entrego yo al Padre? ¿Qué le entrego de mi vida, no? María, como madre, ejerce su sacerdocio, digámoslo así. El sacerdocio de María es distinto al de Cristo, porque Cristo es hijo. Pero María también tiene un sacerdocio y un sacerdocio maternal. Como madre lo entrega, lo comparte y participa de ello. Dice Pablo VI, entonces ahí hay que reconocer cómo hay una cooperación de María, pero también en nuestro presente. No solamente María coopera con Cristo en ese pasado, sino que desde el cielo, la Santísima Virgen María está cooperando en el nacimiento y en el desarrollo de nuestra vida divina. Nosotros podemos decir en ese sentido, aunque a algunos luego no les gusta, decimos somos hijos en el Hijo. Esa es una verdad fundamental. Somos hijos
somos hijos en el Hijo. Esto lo podemos nosotros comprender, ¿no? En Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Pero también nosotros tenemos y podemos decir que también somos hijos, voy a hacer aquí un paréntesis, a través de María, ¿sí? Cierro mi paréntesis, en el Hijo. Porque es ella, la Señora, la que nos ha dado a su Hijo. Es la que nos lo ha ofrecido. Y entonces María sigue ejerciendo sobre nosotros una influencia para que nosotros seamos precisamente hijos de Dios. Esa partecita es la que nosotros pues debemos alcanzar ahí a comprender. Ahí nosotros podemos estarnos teniendo esta realidad. Damos un paso más en este sentido. Dice acá entonces, María nos va a dar ahora otra forma de influir, que es a través del ejemplo. El ejemplo. María está precisamente a través del ejemplo, entonces, dándonos ese testimonio. Y esto es quizás una palabra muy hermosa. La dulzura y el encanto que vienen de María, de la Madre, es lo que atrae de forma irresistible, dice el Santo Padre, para que imitemos el modelo de Jesucristo. María, con su encanto, con su dulzura. Podemos pensar nosotros, ¿cuántas veces hemos visto expresiones de la Santísima Virgen María en el sentido mismo en el cual ahí, pues a veces estamos nosotros, pues como que viendo mucha gente que ve más a la Virgen y todo lo demás? Sí, es cierto, y es importante y es fundamental, pero también no reconocemos que María se convierte en un camino. María es camino para llegar a Cristo. Y eso parte de la dulzura y la ternura. Y aquí nosotros en México pues tenemos el regalo grandísimo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Esa ternura que despide el ayate de Juan Diego es lo que mueve, es lo que toca el corazón de los seres humanos. Damos un paso más para ir ahora con San Juan Pablo II en este sentido. Vamos a ver aquí cómo San Juan Pablo II pues también precisamente nos va a ir dando esa oportunidad de compartir esta realidad. Dice San Juan Pablo II, San Juan Pablo pues tiene varios documentos en los cuales él nos habla de María. No se entrega ninguno en concreto, pero podemos sintetizar aquí un poquito esta realidad, ¿sí? Hablando de San Juan Pablo II, dice, las obras que María hace tienen un valor histórico y un valor salvífico. Y entonces la Santísima Virgen se convierte en esclava del Señor. Y como esclava del Señor, la Virgen coopera. ¿Sí? La Virgen coopera, la Virgen colabora. No es la que salva, hay que reiterarlo. Tenemos aquí unas frases de esta encíclica de San Juan Pablo, la Madre del Redentor. En la tercera parte habla de la mediación maternal de María. Y entonces el punto que subrayamos sigue siendo el mismo. La cooperación, la mediación de María es subordinada a la de Cristo. Si en algún momento alguien dijera o pusiera a la Santísima Virgen por encima de, la cosa no está bien. La cosa no está bien, lo sabemos. Y aquí está el porqué, porque si María no hubiera estado asociada a Cristo, María no sería nada para nosotros. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el cuidado, la recomendación que nos da el Santo Padre? Pues primero, no se puede separar ni contraponer la mediación de María con la mediación de Cristo. Por ahí hace algunos años, quizás algunos de ustedes puedan recordar cuando se dio ese movimiento del famoso Monte María, que mucha gente iba y acudía y que hacían curaciones y que hacían esto y que hacían aquello y que no sé cuánto, y cómo aquello que en algún momento empezó dentro de la iglesia, pues terminó desgraciadamente en esta partecita de una especie de secta protestante. Se desvió, se desvirtuó. Y podemos decir, son protestantes y creen en María, ¿no? Pero fue por esto, porque se empezó a poner a María por encima de Cristo.
dentro de los secretos de la Virgen de Medjugorje, lo que se va revelando, ahora que el Vaticano siempre ha estado pues al pendiente, estudiando, analizando, esta es la razón por la cual se hace, ¿no? Porque a veces entonces se quiere poner a María como encima. Y cuando eso se hace, pues ahí estamos quitando el valor de toda mediación de María, estamos dañando a la misma Virgen. Por eso se tiene que ser siempre muy cuidadoso. Aquí entonces nosotros podemos conservar este principio de Pablo. Hay un solo mediador y ese solo mediador es Cristo, dice la primera Timoteo, segundo, segundo capítulo, versículos del 5 al 6. Dice San Juan Pablo, es San Juan Pablo II. Entonces, esta mediación de la Santísima no se limita al tiempo de su vida terrena. Continúa, continúa hoy en nuestro presente, continúa después de Pentecostés. Y aquí el Papa San Juan Pablo, por ahí del año 2000 y cacho, entonces publica esta carta tan hermosa del Rosario, ¿no? El Rosario Vírgenes, el Rosario, donde dice, a través del Rosario, uno tiene la oportunidad de transportarse místicamente junto a María. Estar ahí, junto a ella, con ella, no porque ella sea nuestra salvadora, nuestra redentora, no, no, sino contemplar junto a ella aquello que Cristo hace. Y es entonces como Cristo se forma en nosotros, de tal manera que el Rosario se convierte en una escuela donde a partir de nuestra fe, meditando los misterios de Cristo, participemos de esta maternidad espiritual de María. Bueno, voy a hacer aquí una pausa. Con esto terminamos un bloque de este tema. Seguimos todavía con el tema, pero esos son como los fundamentos. Lo que dice la Escritura, vimos ahí lo que nos mostró el texto sagrado. Vimos ahí esa partecita, primero el texto de la Anunciación. Después de la Anunciación nos detuvimos un poquito cuando María visita a su prima Isabel. Después cuando Jesús es presentado en el templo vimos la parte bíblica. En la parte de los santos padres vimos a San Justino y después de San Justino nos metimos un poquito acá con San Ireneo en esta parte de la dualidad de las Evas. Y vimos esto del magisterio. Pablo VI con su Marianis Cultis, lo que nos ha compartido, y San Juan Pablo II. Voy entonces a detener este momento la, el compartir esta partecita para que podamos, pues, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, entonces lo pudiera realizar. Si alguien tiene la duda, por ahí le encargo, ayúdenme levantando la mano para que pueda verles o desactiven su micrófono y lancen la pregunta. Margarita, padre. Sí, Margarita, vamos con usted entonces. Sí, yo tengo una duda, padre. ¿En qué plano podemos poner, o sea, cómo debemos entender la opinión de los santos padres? Porque aquí San Ireneo me dejó muy movido el tapete con eso de que Eva es hija, ¿cómo dice? Hijos de la muerte. A O ver. sea, ¿cómo debemos, Ajá. cómo la posición de los santos padres, cómo la tenemos que tomar ahora en la actualidad? Los santos padres son parte de la tradición de la iglesia. Para nosotros, si Ajá. la revelación se da en Cristo y se manifiesta en la Escritura y en lo que llamamos también la tradición entendida como eso que Cristo dice y no queda escrito, pero esto que reciben los santos padres son los que empiezan a meditarlo, a rumiarlo. Y a partir de eso, entonces, para nosotros es una fuente a la hora de hablar de Dios, a la hora de hacer teología. Una investigación teológica siempre debe de contar con el respaldo de los santos padres, para que entonces, a partir de esa realidad, podamos verdaderamente pues aprovechar como esa riqueza. Eh, no es así como palabra de Dios, si lo queremos ver en ese sentido, no es porque el Santo Padre ya lo dijo, no, pero sí es un testimonio de cómo se vivía la fe, de cómo se tenía en esa consideración. Y eso es para nosotros lo que es muy valioso de los santos padres. Hay santos padres o hay escritos de la antigüedad, escritores de la antigüedad que incluso en sus escritos pues cometieron algunas herejías. Y Ujú. bueno,
pues esas herejías, por supuesto, no las tomamos en cuenta, pero no significa que todo lo demás haya estado mal. De los santos padres más importantes, quizás, pues sería San Agustín, ¿no? Entonces influye fuertemente en la fe, pero no son definitivos en el sentido de que sean como palabra de Dios, ¿no? Mm. Gracias, Padre. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tengo por ahí desactivado el micrófono de Leti. No sé si Leti. Sí, padre. Ok. Este, a- Así como a Eva se le dice madre de los vivientes, debo de suponer que en sentido ontológico, por eso es que ahora María es madre nuestra en el sentido espiritual. Ahí esa parte del sentido ontológico la pongo entrecomillada. El sentido ontológico, para ponernos en los mismos términos todos, la ontología tiene que ver con lo que somos. Entonces, por ejemplo, mi naturaleza humana es distinta a la naturaleza animal de un perro y distinta a la naturaleza animal de cualquier otra cosa que exista. Hay seres vivos, hay seres no vivos. Entonces la ontología empieza a estudiar el ser, la esencia de las cosas. ¿Qué es lo que me hace ser a mí lo que soy y que no sea otro? Hablamos del ser humano. ¿Qué es lo que hace al ser humano ser lo que es, no? Si decimos que Eva es la madre de todos los vivientes en un sentido ontológico, el apuro que vamos a tener en primer momento es que estamos viendo a Eva como si fuera una sola persona, una sola mujer. Y eso pues no siempre corresponde a la situación, a la realidad. La Santísima Virgen, Eva, no está definido y no podemos determinar que haya sido solo una persona. Recordemos que estamos ante un relato teológico y lo que importa es el mensaje que Dios nos está dando. Hay todo un debate en ese sentido. Entonces, cuestionaría yo si Eva es la madre, digamos, en el sentido ontológico de todos los vivientes. Lo que sí podemos decir de Eva y de Adán, ellos generan esa consecuencia del pecado que todos vamos cargando, que todos vamos arrastrando. De ahí como el inicio, el principio, el origen que ellos tienen. Y entonces ahí ubicamos eso. Podemos decirlo de esta manera. Eva es madre espiritual en el sentido espiritual, no ontológico, espiritual, también así como María, porque yo no puedo decir que María sea mi madre en el sentido ontológico, eso es solamente Cristo, solo Cristo. Nosotros por eso estamos ahorita entrando esto de la maternidad espiritual. En un sentido negativo, quizás lo más adecuado sería hablar de la maternidad espiritual también de Eva, porque nos engendró pues en la desobediencia, en el pecado. No sé un poquito, Perdón, ¿sí? padre. ¿Sí? Si quisiera yo, o sea, bajarlo, precisamente es lo que busco. Ok. Como madre de los vivientes, pudiéramos decir a nivel físico, si yo se lo quisiera explicar a alguien de manera muy sencillita, así como se dice que Eva es madre, es la primer mujer y madre de todos los hombres, me refería a ese sentido físico, ¿es correcto o tampoco es? Ok. Ahí para cuando nos toque explicar alguna situación en este sentido, lo primero que yo les sugiero es eh, hablar de la Biblia en sus géneros literarios, porque a veces empezamos a tener ahí el primer conflicto. Entonces, recordar que la Sagrada Escritura no es un libro de ciencias, no es un libro de ciencias naturales que me esté como explicando cómo fue la cosa. Pongo, por Claro. ejemplo, esta parte de la creación. Es que la Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días y hoy la Ujú. ciencia nos da testimonios de que ha habido una evolución y todo lo demás. Nosotros en la fe no tenemos ningún conflicto en admitir la evolución del universo, ¿no? Lo que sí Ah, tenemos que conservar son las verdades de fe. ¿Cuál es la verdad de fe en este ejemplo? Que todo viene de Dios, que Dios es el creador. Y el hecho de que haya habido una evolución, eso no disminuye el papel de Dios como creador. Dios sigue siendo el creador y si bien es cierto, la evolución puede darse, pues no hace ni más ni menos a Dios como el creador.
Esa es la verdad. Uno en la escritura, precisamente ahí en Génesis, saca la verdad, digamos, el dogma de la fe, lo que creemos, y a partir de ello viene ya nuestro compartir. Ya esa es la verdad. Hablando de Adán y de Eva, uno tiene que ver cuáles son las verdades que la Biblia nos está diciendo a través de ellos. Y la verdad a la que estamos refiriéndonos es el origen del pecado. Se pone el origen del pecado a través de Adán, a través de Eva, pero el problema no es tanto si era uno o dos Adanes, o eran 20 Evas, o fueron más gentes, ¿no? El problema es que el género humano, el pueblo creado por Dios, se ve tentado por Satanás, lo que hemos dicho de la serpiente, el significado que tiene, y a partir de eso es que el pueblo, sus consentidos, sus elegidos, se pierden, lo dejan, lo niegan, ¿no? Esa es la verdad que nosotros tenemos que conservar y es lo que nosotros vamos padeciendo. María entra en esta realidad porque a través de María llega Cristo y Cristo influye en todos. Así también Eva, por haber hecho caso al espíritu del mal junto con Adán, se convirtieron en esa causa de instrumental de la caída, pero no es que literalmente digamos un Adán, una Eva, esa parte es la que debemos andarnos con cuidado. No sé si esto puede ayudarle a ti. Sí, padre, sí, sí me saca del error. Lo que pasa es que a veces este, con las personas uno tiene que hacerlo con más palitos y bolitas, pero sí, ya me queda claro. Sí. Gracias. Por ahí hay un catecismo para niños de catequesis que... Denme un segundo a ver si se los puedo mostrar. Lo voy a poner ahí en pantalla. Yo no sé qué problemas tengo aquí con el internet, que ya no los veo, pero asumo que sí me están viendo. No. Híjole, entonces no lo van a ver el catecismo. No, no lo vemos. Bueno, se llama Catecismo en Comunidad del Padre Guillermo Ameche. Es un catecismo muy sencillito, de esos para dar catequesis a los pequeñitos de comunión, de confirmación. Ajá. Pero ahí explica, sí, puede ayudar, digo, al nivel de los niños, pero de ahí puede ayudarnos para hablar con esto a las personas grandes de cómo se entiende el libro del Génesis, así, con manzanitas, digamos, palitos y Ok, pues sugerencia, puede sacarle foto y ya no lo manda, no hay problema. Ok, ahorita le sacamos foto y entonces lo enviamos, ¿sale? Gracias, padre. Vale, pues, Leti. ¿Alguien más? No sé si tuviese alguna duda o pregunta. Por ahí de los micrófonos, está desactivado el de ahí. Padre, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, padre, muy concreta. Con respecto a las analogías de San Irineo, sí me queda claro Eva y Adán. Lo que se refiere a la cruz, ¿se refiere al árbol del bien y el mal, padre? Lo que se hace en la adoración de la cruz, lo que se dice. El árbol. O sea, la cruz de Cristo, perdón, la cruz de Cristo es el nuevo árbol del bien y del mal. Ahí no es tanto el árbol del bien y el mal. Cuando la Biblia dice que Adán y Eva quieren ser como dioses, entonces el árbol es el del conocimiento del bien y del mal, es decir, la cuestión como de la moral, la cuestión de la verdad. ¿Quién nos dice qué está bien y qué está mal? Eso nos lo dice Dios. Él es el que pone, digamos, la pauta, ¿no? Él es la partecita objetiva, él es la verdad. Cuando el hombre asume este anhelo de querer ser como Dios, entonces lo que el hombre está pretendiendo hacer precisamente es apoderarse de ese derecho, decir que está bien y decir que está mal. Y en ese sentido, cuando el hombre pretende hacer eso, es cuando se cae en el pecado. Hazte un lado para allá, Dios, porque yo quiero ocupar tu lugar. Yo voy a decir que está bien, yo voy a decir que está mal. En el árbol de la cruz, digamos, es ese árbol nuevo, nuevamente, el árbol nuevo del conocimiento, que está bien y que está mal, pero también nuevamente desde Dios. El que nos muestra la grandeza de esa verdad, pues es precisamente el amor. Y ese amor, pues es el amor que nos da el Señor Jesús.
Es ahí la verdad suprema, podemos decir nosotros, donde podemos encontrarnos ahí en este sentido, con esta verdad. Un poquito va por ahí esa comparación también como paralela del árbol de la cruz y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol como tal no era malo, ¿no? Porque a veces se piensa eso, bueno, pues, con el ejemplo que nos ponían luego en el catecismo, es que fueron a comer del árbol de las manzanas y como te robaste las manzanas, ya por eso ya te cayó el chagüisle, ¿no? Ya es pecador. Y entonces las manzanas son malas, ¿no? No, el árbol no es el malo. El mal radica en la desobediencia, en haber caído en la tentación de no haberle hecho caso a Dios y haber querido hacer su santa voluntad. Es ahí donde está como el problema, digamos nosotros. No sé si con eso quedemos, Ah, ok. ¿sí? Sí, padre. Ok, bueno, Sí, muy bien. no sé si Gracias. si Sí, sí, alguien sí. tenga más alguna pregunta. Yo, padre, A ver, vamos entonces con Leti. yo. Ok, ya estamos acá. Sí, perdón, nada más en esto que decía Ime. Sí, Este árbol, como usted lo dice, el árbol del bien y del mal simboliza el árbol de la desobediencia. En la cruz sería el árbol precisamente de la obediencia tal de Cristo. ¿Pudiera ser otra analogía, otra manera? no, no, porque si no el primer árbol sería como malo. Y el árbol como tal no era el malo. Era el árbol donde estaba el conocimiento del bien y del mal. Ok. Y eso no es malo. La maldad está en la actitud del hombre ante ese conocimiento. El hombre desobedece a Dios y quiere adueñarse de ello, pero el conocimiento del bien y el mal, eso no es malo. Eso, el árbol siempre es bueno, ¿no? Es el hombre, la aproximación que el hombre tiene. Digamos acá, Cristo se aproxima al nuevo árbol de una manera nueva, ¿no? En la obediencia a su Padre Dios. Él es obediente a lo que el Padre le pide y por eso está dispuesto a entregar su vida. No le importa que pase lo que pase. Y esa es la obediencia contra la desobediencia de Adán y Eva que les valió cacahuate, ¿verdad? Entonces la analogía es en la persona. En la persona, sí. Ahí es donde se ubica. Ah, ok. Ok. Sí, ¿Alguna gracias, más? padre. ¿Sí? ¿Alguien más tuviese alguna pregunta? Voy a compartirles, creo que ya lo están viendo ahí. Esta es la portada del catecismo del padre Guillermo Ameche, ya tiene sus años. Es un catecismo pues que a lo mejor no estaba adaptado como para los niveles que ahora tenemos de todos los años, pero en la sencillez que nos ofrecía pues tenía precisamente esa riqueza ahí acerca de lo del Génesis. Bueno, pues me despido de ustedes. Si Dios permite, el próximo jueves sí tendríamos la clase de mañana en 8. Yo les había comentado que se iban a reanudar las clases del seminario, pero siempre no. Entonces, sí seguimos ya con el horario normal, los jueves. Si Dios nos permite, el próximo jueves a las 11:30 nos estaríamos viendo y escuchando para tener ahí la experiencia, ¿no? Ahorita, no sé qué, quizás tengo acá un problema yo con mi internet de que la velocidad a lo mejor no es tanta, pero ya no pude verlos y ustedes ya no pudieron ver, pero sí nos escuchamos y espero que sí hayan visto las diapositivas. Ahorita en un ratito más ya les mando los vínculos del video de la clase donde quedó grabada y también los esquemitas que compartimos. ¿Sí? Bueno, que tengan todos buena tarde. Vamos a hacer ahí la oración para encomendarnos a la Santísima. Muchas gracias, padre. Vamos a Gracias, Padre, muchas gracias. Gracias, padre. Todos nos acogemos, Santa Madre. Gracias, padre. Buenas tardes a Las todos. oraciones que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes.
Y la bendición Y con tu de Dios espíritu. Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les bendiga hoy y siempre. Amén. Ahora sí, Amén. buenas tardes a todos. Que tengan bonita tarde todos por allá. Gracias, Padre. Gracias igualmente. Bonita tarde. Padre. Gracias. Tardes. Saludos a todos. Gracias. Bye, bye. Saludos a todos. Saludos a Gracias. todas. Todos. Adiós. Vamos a la reunión. Chale, finalizar.